Enfermería de la Extensión del Carmen, de primer semestre. En este video educativo les vamos a hablar acerca de la célula y de las funciones que cumplen todos los organelos que en ella se encuentran. Como introducción encontramos que la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. Dentro de su clasificación encontramos dos grupos, las procariotas y las eucariotas. Las células procariotas se encuentran en organismos como las bacterias, mientras que las eucariotas se encuentran en organismos más complejos como plantas, animales y seres humanos. La estructura celular cumple funciones vitales como reproducción, respiración celular y un nivel adecuado de homeostasis. A continuación, mis compañeros les especificarán cada uno de los organelos y sus funciones dentro de la célula. Gracias. A continuación les voy a mencionar las funciones de los organelos celulares. Tenemos el núcleo. El núcleo es el que contiene el material genético. Este se encuentra en las células eucariotas, que existe una diferencia de las células procariotas, que las células procariotas no tienen núcleo y su material genético está en los citoplasmas. Como siguiente punto tenemos la membrana celular. La membrana celular es la que mantiene el medio interno separado del externo. Tenemos la mitocondria, que la mitocondria es la respiración celular mediante el oxígeno y produce energía química. También tenemos dos tipos de retículo endoplasmático, el liso y el rugoso. El liso es el encargado de producir lo que necesita la célula. En este caso podríamos mencionar los lípidos y los carbohidratos. El retículo endoplasmático rugoso es el encargado de sintetizar las proteínas. También tenemos la vacuola, que es el encargado de eliminar el exceso de agua. También los lisosomas, es la digestión celular. También tenemos la pared celular, que es la encargada del volumen de la célula y su forma. Y por último, el aparato de Golgi, encargado de guardar, empaquetar y enviar la información de los retículos endoplasmáticos. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre la transportación celular. Existen dos tipos de transporte celular. La transportación pasiva es aquella que no necesita energía ATP, ya que sus sustancias están a favor en su gradiente de concentración. Existen varios tipos de esta. La difusión simple, la cual son las moléculas más pequeñas, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Tenemos la difusión facilitada, el cual son las moléculas más grandes, como los iones y la glucosa. Luego tenemos la osmosis, la cual es el movimiento de agua a través de una membrana semi-impermeable. La transformación activa es aquella que sí necesita de energía ATP, ya que sus sustancias están al contrario de su gradiente de concentración. En esta hay dos tipos. Los dos tipos de la transportación activa son la transformación activa primaria y la transformación activa secundaria. ¿Qué es el metabolismo celular? El metabolismo celular es el conjunto en el cual hacen procesos bioquímicos y se encuentra en todas las células. Este se encarga del funcionamiento de estas y su supervivencia. Aquí encontramos tres tipos de funciones: obtener energía, sintetizar moléculas y, por último, eliminar sustancias y desechos. En el metabolismo celular encontramos tres etapas: catabolismo, anabolismo y metabolismo energético. La división celular se divide en dos procesos. Meiosis, que es un proceso mediante el cual la célula madre se divide para formar dos células hijas genéticamente idénticas. La meiosis se divide en cuatro fases. Profase, que es la fase en la que los cromosomas se condensan y son más visibles, y en esta fase todavía existe un núcleo. La metafase es la fase en la que los cromosomas se alinean a mitad de la célula, ya que no existe un núcleo. La anafase es la fase en la que los cromosomas son arrastrados a los lados opuestos de la célula, y finalmente la telofase es la fase en la que se crea un núcleo de cada lado de la célula. El proceso final es la citonesis, que esto se encarga de dividir el citoplasma para formar las dos células hijas. La meiosis es un tipo de división celular que ocurre durante el organismo de la reproducción sexual. En esto de aquí cumple las fases de la meiosis, que implican dos rondas de la división celular en que producen 4 gametos, cada uno la mitad del ADN de la célula madre. Ahora sobre la genética molecular. La genética molecular se encarga de explicar cómo se almacena, replica y transmite la información genética de las células en el ADN y cómo esta información se traduce en proteínas que pueden servir para diversos procesos, tales como el transporte de sustancias, la señalización celular y la división celular. Por ejemplo, tenemos que el ADN se transforma en ARN mensajero, el cual se dirige hacia los ribosomas
en específico al retículo endoplasmático rugoso, que es donde se alojan, el cual las va a estimular para que produzcan todas las proteínas.